Radio Hogar, la voz de tu iglesia, presenta el programa Pastoral Social en Acción, una plataforma de acompañamiento a las obras de misericordia, las obras de servicio y el quehacer de las pastorales especializadas en el país. Pastoral Social en Acción por Radio Hogar. De mirada cristalina. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Pastoral Social en Acción, programa que transmitimos cada jueves en este horario de 11 de la mañana a 12 mediodía por esta su emisora Radio Hogar, la voz de tu iglesia, por las frecuencias radiales 94.1 FM, canal 857 de Tigo y Radio Hogar en vivo por www.radiohogar.org y en su canal de YouTube. Les saludamos Ricardo Bautista junto a mi compañera Katia Díaz. Estamos muy contentos de estar aquí y con alegría vamos a compartir estos 60 minutos de información, noticias y comentarios. Así es, iniciamos este programa con el hermoso canto La paz es fruto de la justicia, escrita por el recordado padre Néstor Jaén para la conmemoración de los 500 años de la llegada del Evangelio a América. Escuchemos La paz es fruto de la justicia. De Dios que queremos aceptar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. Unidos mano con mano, queremos hacer la paz con nuestra conciencia, con Dios y con los demás. Unidos mano con mano, queremos hacer la paz con nuestra conciencia, con Dios y con los demás. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. Paz con la naturaleza que debemos respetar, cuando en ella trabajamos por bien de la humanidad. Con la naturaleza que debemos respetar, cuando en ella trabajamos por bien de la humanidad. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. Que los hombres sin mujeres se traten con igualdad, el fuerte no prima al débil, y entonces vendrá la paz. Que los hombres y mujeres se traten con igualdad, que el fuerte no prima al débil, entonces vendrá la paz. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. El objetivo de este programa, hermanos y hermanas, es compartirles las actividades que realizamos desde la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesanas. Animarnos a todos, los fieles católicos en cada parroquia, a que vayan conformando su equipo de pastoral social parroquial. Por eso vamos a dar a conocer importantes informaciones sobre la doctrina social de la Iglesia, la visión, misión y objetivos que tiene la pastoral social. También sus obras de servicio y de misericordia, pastorales especializadas, todo con el fin de animarlos
a todos los cristianos católicos, cristianos en general, hombres y mujeres de buena voluntad, a unirnos con alegría a este esfuerzo que hace vida lo que los cristianos creemos y celebramos. La doctrina social de la Iglesia se define como la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, realiza la Iglesia, expuesta en diversos escritos y pronunciamientos por el Papa y conferencias episcopales. Es el conjunto de enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de las realidades y de los problemas sociales, económicos, culturales y políticos que afectan históricamente a la persona y a la comunidad humana. Y uno de ellos es el mensaje que se da cada primero de enero. Este año, el 1 de enero del 2022, se llamaba la Jornada de Oración por la Paz y tenía como lema diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. El Papa Francisco nos recordaba lo siguiente: todavía hoy el camino de la paz que San Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo integral permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y por tanto de la familia humana, que está totalmente interconectada. A pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica. Mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente. Empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario, como en el tiempo de los antiguos profetas. El clamor de los pobres y de la tierra sigue elevando hoy, implorando justicia y paz. En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Existe, en efecto, una arquitectura de la paz en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y existe un artesanado de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico, partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el ambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los estados. Ayer 4 de octubre, que culminamos el tiempo de la creación, que este año tuvo como lema Escucha la voz de la creación, el cual comenzó el pasado 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y recordábamos la vida de San Francisco y con su ejemplo reavivar el compromiso de asumir juntos el cuidado de la creación. Es una invitación a basar nuestra espiritualidad en la amorosa conciencia de no estar desconectados de los demás, especialmente todos nosotros que somos criaturas de Dios, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal, como nos recuerda el tema del mensaje de este año. Escucha la voz de la creación. Nos dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti que San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, no se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. En esta encíclica a que se refería Ricardo, la encíclica Fratelli Tutti, se nos habla de la fraternidad universal, alertándonos que estamos cada vez más divididos y solos. Se descarta a los que no son útiles,
a los que nos sirven, muchos pierden sus derechos y sufren nuevas formas de esclavitud. Y nos pregunta el Papa Francisco, ¿dónde queda la dignidad humana? Esta encíclica nos habla de la importancia de un diálogo que respeta el punto de vista del otro y también busca la amistad social en el encuentro con los más desfavorecidos. Así podemos hacer más, curar las heridas del desencuentro y restablecer la paz. La fraternidad y la amistad social son las vías indicadas por el Papa Francisco para construir un mundo mejor, más justo y pacífico, con el compromiso de todos, pueblo e instituciones, reafirmando con fuerza el no a la guerra y la no a la globalización de la indiferencia. Y precisamente con ese llamado a la fraternidad universal, a la no globalización de la indiferencia y a encontrar en el diálogo una forma de relacionarnos entre todos para construir la paz, vamos a tener una entrevista que le hemos hecho a las licenciadas Cherti Mendieta, abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, y a la profesora Elsie Lescano del Centro de Mediación de la Universidad Tecnológicas, ambas integrantes del equipo de facilitación liderado por la Iglesia Católica en la Mesa Única del Diálogo y que recientemente terminó esta primera fase y está por iniciar una segunda fase. Y la Iglesia recibe la invitación de ser mediadora del diálogo y acepta, pero siendo facilitadora. Escuchemos a la profesora Cherti Mendieta sobre ese proceso inicial, sobre el rol de la facilitadora y las técnicas para utilizar en la moderación del diálogo. Escuchemos. Bueno, muchas gracias, Katia, por la invitación. Como parte del equipo facilitador de la Iglesia Católica a través de la Universidad Santa María la Antigua, por lo menos en mi caso, y la profesora Elsie Lescano, en el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá, pues gracias por la invitación. Realmente creo que fue una experiencia muy inédita que ha pasado en Panamá. Es una experiencia que nos lleva a un poco a analizar bien todas las estrategias que en teoría existen y que cómo esa construcción teórica pues se pone en juego en la parte práctica, ¿no? Más en un tipo de diálogo social de este nivel, donde hay tantos actores, donde hay diversos tipos de poderes también y con ello intereses. Así que realmente es un proceso muy inédito, a pesar de las experiencias como mediadoras sociales que podemos tener tanto la profesora Elsie como mi persona, a nivel académico como a nivel práctico. Con ese escenario creo que es importante un poco esclarecer que en la dinámica, la figura que se utilizó primero es entender cuál era el rol de la Iglesia, precisamente por esa doctrina que mencionaste, social que tiene la Iglesia. Entonces, ¿cuál era el rol? Fue la primera pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Qué rol podíamos ubicar en un diálogo como este y que íbamos a actuar como terceros? Entonces, en ese proceso de construcción como terceros nos preguntamos cuál era el rol más favorable, si actuábamos como mediadores, si actuábamos como conciliadores, ¿cuál era el rol? Entonces, entendiendo las tres figuras o las dos figuras un poco, decidimos que el rol que más se le abocaba pues a la figura de la Iglesia era el de facilitador. Y esto un poco entender que existen mecanismos de gestión de conflictos, ¿verdad? Entonces, y que dentro de esos mecanismos de gestión de conflicto existen formas o estrategias para atenderlo. Y ahí incluye la intervención de un tercero. Llámese que lo podamos hacer a nivel individual, es decir, uno mismo, o
a nivel de intermediarios, es decir, a través de un tercero. En este caso, la figura del tercero, ¿cuál era el rol? ¿Cómo ubicarlo en el rol más digamos, más interesante, más característico, que no le infrinja tampoco, en este caso a la iglesia, ningún tipo de discordia a lo que la iglesia propugna? Entonces, bajo ese análisis, entendemos que para llevar un diálogo con un tercero, este tercero puede actuar como facilitador, independientemente del nombre. Sí, Katia, independientemente, olvidémonos de que se llame mediador, olvidémonos que se le llame conciliador. Vamos a llamarlo solamente facilitador, que en este caso recae en una persona o en una institución, que su rol va a ser colocar puentes, ¿sí? Colocar puentes comunicativos para lograr que el grupo de personas o dos personas puedan, digamos, construir juntas un camino a seguir para lograr acuerdos o puntos en común. Y en ese escenario dijimos, bueno, existe la figura del mediador, existe la figura del conciliador. El mediador tiene un rol, el conciliador también, que también son facilitadores. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una profundidad en su actuación, en su propio perfil. De ahí entonces dijimos, bueno, es que el ser mediador para la iglesia supone un poco complicado para el rol que tiene la iglesia, porque el mediador tiene que tener casi el 100% de imparcialidad y tiene que estar neutral. Situación que para la iglesia es un poco complicado por ese diálogo que la misma iglesia tiene, esa misma identidad que la misma iglesia tiene. Entonces decidimos, bueno, simplemente va a ser un facilitador, va a ser un tercero que va a estar ahí dirigiendo un diálogo con estrategias comunicativas específicas. Y así fue como se eligió la figura de que la iglesia no fuera identificada como mediador, sino simplemente como un facilitador. Un tercero que iba a estar ahí entre las organizaciones sociales identificadas, el gobierno, para poder entonces lograr que estos actores de manera horizontal pudieran entonces ellos mismos directamente comunicarse. Qué interesante, Ricardo, lo que nos comparte la profesora Cherty acerca de este proceso. Correcto, sí, me imagino que es una situación muy difícil, como siempre nos ocurre a todos, ¿verdad? De haber estudiado la teoría y después ponerlo en práctica. Y entonces ver esa situación, ese contexto que les tocó a la mesa, ¿verdad? O a la misma iglesia, y cómo ellos se pusieron de acuerdo y decidieron, bueno, no podemos ponernos como mediadores porque no tenemos ese rol, no tenemos esa capacidad, no tenemos esa experticia o experiencia, pero sí podemos facilitar y ser constructores de puentes, ¿verdad? Me hace recordar las palabras del Papa, el diálogo, la fraternidad, el acercarnos, el construir puentes y derribar muros. Y creo que eso fue, el rol que intentaba ejercer la iglesia, porque en ese momento, ¿no? Que ella habla de en ese momento que inicia esto, que estábamos en una situación muy complicada, muy compleja, una explosión social, y cómo la iglesia asume esto, pero también creo lo interesante que nos comparte la profesora Cherty es precisamente adoptando ese rol de facilitador, pero desde esa vivencia de una opción por los pobres, de un caminar de acompañamiento a los hombres y mujeres de este país. Claro, y todo eso está en sintonía con lo que la Iglesia, el Papa, nuestros obispos hablan de la sinodalidad, el sentarnos a escuchar. Así es. ¿Verdad? Mira, qué hermoso. Ojalá que también lo podamos ir haciendo en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestras parroquias, que podamos crear puentes y ser lugares de comunicación, espacios de escucha. De escucha y de encuentro. Y precisamente ahora vamos a escuchar, Ricardo, un poquito acerca de precisamente lo que tú dices, ¿no? Este tema de la respuesta pacífica, el diálogo como una respuesta pacífica
a un conflicto social, de mano de la profesora Elsie Lescano, quien nos va a compartir cómo se construyó en la práctica este proceso a través de diferentes herramientas, técnicas y sobre todo la construcción de confianza entre los diferentes actores que estaban presentes en esa mesa y que pues habían estado en las calles, algunos de ellos pues con una serie de demandas ciudadanas. Vamos a escuchar a la profesora Elsie Lescano. Muchas gracias. Sí, aprovecho también para agradecer este espacio de diálogo, de comunicación, y que es la herramienta más importante que utilizamos en la resolución pacífica de conflictos o de situaciones. Como bien ha señalado la profesora Cherty Mendieta, ante el escenario que en ese instante, en esos momentos vivíamos como panameños y panameñas, como reflejo pues de muchas preocupaciones, insatisfacciones, dificultades, y precisamente el interés de que los diferentes sectores pudiesen expresar sus puntos de vista, el acercamiento, el puente que logró tender la Iglesia Católica hacia los diferentes miembros de los sectores sociales, populares, pues fue muy significativo, y Panamá envió un mensaje también al mundo de que a pesar de las dificultades, de las diferencias que nos caracterizan como seres humanos, tenemos una vocación de acercarnos, tenemos esto que nos une, tenemos más cosas que nos unen que aquellas que realmente pueden establecer distancia en momentos difíciles. Ese primer acercamiento o esos momentos de acercamiento con los representantes o las personas que estaban en las diferentes áreas del país, donde se identificaban pues diversas dificultades, escaladas de conflictos, si se puede llamar así en el ámbito en cuanto al análisis de conflictos. Y uno de los puntos más relevantes que rescatamos de esto es que se logró acercar a las diferentes personas que estaban en los puntos estratégicos del país. Se les logró invitar, y estos grupos representativos del sector popular aceptaron la invitación, aceptaron acudir a la mesa en Penonomé, una mesa única del diálogo. Y por supuesto que no es fácil cuando existen diversos sectores con dificultades, con agendas, con intereses, con necesidades. Pero el primer punto, y lo que podemos rescatar de esto, es que ese acercamiento, el haber aceptado, el sentarse alrededor de la mesa, como culturalmente, históricamente, ante las diferencias, las personas se reúnen alrededor de la mesa. Y poder seleccionar realmente cuál era el modelo o el mecanismo a utilizar, pues era a partir de lo básico, partir del encuentro, de un encuentro en un espacio que se gestiona a través de las personas, esa interacción cara a cara, ese primer momento, esos primeros días de acercamiento desde la desconfianza, y cómo empezar a construir confianza. Y recuerdo que el profesor Francisco Blanco mencionó en alguna de sus entrevistas que pues esa confianza se fue construyendo, no de manera perfecta, porque sigue construyéndose sobre la marcha. Pero Panamá envía ese mensaje, que aún en medio de las dificultades nos podemos sentar alrededor de una mesa, y que se gestiona el diálogo a través de un espacio donde nos vemos unos y otros para poder presentar nuestros puntos de vista, para presentar nuestras opiniones, nuestras ideas diversas, pero el poder escucharse, el poder
empezar a comprender la mirada del otro y de manera permanente y a través de prácticamente casi 60 días, más de 40 días, creo que fue un aprendizaje para todos. Pues podemos decir que no fue mediación, no fue conciliación, fue un acercamiento a través de la facilitación del diálogo, de la conversación, y creo que sí hay una gran oportunidad para todos los panameños y panameñas de seguir trabajando en la construcción del diálogo a través de metodologías básicas, sencillas, y que estas metodologías parten de una comunicación asertiva y empática. El poder mencionar lo que me preocupa, pero también identificar qué estoy sintiendo, qué es lo que me genera esta situación. Y es una habilidad que se desarrolla. Entonces creo que este primer acercamiento en esta primera fase, que no fue fácil, porque se sigue construyendo, es una oportunidad, mirándolo siempre desde ese lado positivo de que nos reconocemos con nuestras dificultades, nuestras diferencias, pero también con una gran oportunidad de poder trabajar o desarrollar estas fortalezas, estas habilidades, fortalecer habilidades de comunicación. Comunicación donde alguien presenta o hace un planteamiento y los demás podemos escuchar y poder ir guiando en medio de una mesa de diálogo a través de los tiempos asignados, porque esto responde a una metodología que se logró consensuar, una metodología básica, donde se presentaban propuestas o planteamientos, y ante estos planteamientos los diferentes representantes de la mesa también analizaban la misma para presentar mejoras a esas propuestas o planteamientos de solución a las mismas que se sigue construyendo. Entonces, el primer paso fue el acercamiento, confiando en el facilitador, que es la Iglesia Católica en este momento, en este país. El segundo aspecto fue lograr establecer agendas de cómo se iba a desarrollar el proceso, como algo inédito en Panamá, como bien lo ha señalado la profesora Cherti, y poder lograr el consenso, una figura que se incorpora también, que no es el modelo tradicional de la votación de mayorías, sino que a través del consenso se logra definir la metodología muy básica de poder presentar entonces los diferentes grupos ahí en la mesa, estaban representados en una primera fase en la mesa, donde no estaban todos los sectores de la sociedad, porque se trabajó lo más urgente con los grupos pues que estaban en las vías, y luego desde un primer instante se habló de un análisis mucho más profundo una vez se lograba concluir esta primera fase. Así que esta metodología es una metodología para conversar, una metodología para presentar puntos coyunturales, como bien se ha señalado, y se alcanzó consenso para el manejo de la misma. Entonces, como moderadores de esta mesa, se lograba acompañar a los participantes a través de los tiempos que ellos mismos establecieron para utilización de la palabra a lo largo del diálogo. Muy interesante esto, de verdad que Ricardo, yo lo escucho y revivo ese momento, porque lo que nos ha compartido, por ejemplo, la profesora Elsie, es cómo esta metodología permitió que en forma concreta se diera efectivamente el diálogo entre partes que quizás estaban en ese momento, en un momento de tensión por la situación que se estaba viviendo. Claro, es que realmente como han pasado tantos años de desconfianza, de desesperanza, ¿verdad?, de ver tanta injusticia, tantas situaciones, tantas promesas incumplidas y tanta falta de voluntad, porque realmente lo que
vemos en nuestros políticos y en nuestras instituciones es que no tienen voluntad de querer cambiar esto, ¿verdad? Porque en cualquier momento, vimos el ejemplo con lo del combustible, tanta lucha para pedir que bajara, y bueno, dijo, sí, se bajó, ya, lo bajaron, esperemos que tarde más tiempo, ¿verdad? Sí. Pero cómo se pierde la desconfianza tan rápidamente, bueno, no fue tan rápido, ha pasado muchos años de desconfianza, y cómo crear esos momentitos de confianza. Bueno, me voy a sentar pues con ustedes, vamos a conversar. Es una tarea muy Así es. difícil que hace pensar mucho. Y qué interesante pues que la iglesia se vale de todos estos conocimientos, porque conocimientos de cómo aplicar esta metodología para que se logre realmente el objetivo, que era facilitar, tender puentes para que los actores pudieran estar allí. Y bueno, ese es en ese espacio de diálogo, de construcción del diálogo. Y precisamente, Ricardo y estimados radioescuchas, donde quieran que estén, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar al Papa Francisco. Como siempre, el Papa nos ilumina de una forma tan sencilla, pero con tanta fuerza, reflexionando sobre el tema del diálogo. Vamos a escuchar al Papa Francisco. Es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades y a veces parece que nosotros nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles todavía. El diálogo no es fácil. También está el diálogo teatro, es decir, representemos al diálogo, juguemos al diálogo y después hablamos entre nosotros dos y aquello quedó borrado. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que vas pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita. Definitivamente que el Papa Francisco siempre... Claro, breve, claro y conciso. Así es, y qué bueno porque nos trae también esa reflexión acerca de que no es algo sencillo, el diálogo es complicado, y es complicado precisamente por que estamos personas con diferentes planteamientos, puntos de vista, como tú dices, en algún momento agotados, agobiados, desesperanzados, pero la Iglesia apuesta a ese espacio de encuentro que, como nos han dicho las moderadoras, la profesora Cherti Mendieta y la profesora Elsie Lescano, que fueron parte del equipo de facilitación que llevó adelante la Iglesia Católica en la Mesa Única del Diálogo, y que concluyó en su primera fase hace unas semanas, y que hoy está iniciando esa segunda fase conocida como mesa intersectorial con otros actores, Ricardo. Y solo quería nada más terminar de recalcar lo que decía el Papa Francisco de la mesa. Las cosas se hablan en la mesa. Así es. De frente. ¿Verdad? Lo que se hable afuera ya es teatro, son otras cosas, ya no es el diálogo, ¿verdad? Muy interesante y muy claro, por eso quería como recalcarlo, que lo que hay que hablar, tenemos que hablarlo de frente, ahí en la mesa, ponernos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, hay que decirlo ahí. Si vamos a hacer otra cosa, pues hay que decirlo ahí, sin mentiras y con transparencia, para que realmente sea un diálogo verdadero, que construya. Así es. Y precisamente en esta siguiente parte de la entrevista a la profesora Cherti, ella nos va a compartir un poquito acerca de
cómo se desarrolló precisamente esa moderación que se dio en la mesa, pero sobre todo la construcción comunicativa de las partes en este proceso. Creo que va en la línea de lo que el Papa Francisco nos recuerda y tú nos resaltas, Ricardo, sobre construir juntos con base a confianza, con base a ponernos nosotros allí, estar allí presentes para construir la forma en la que queremos comunicarnos en un diálogo. Vamos a escuchar a la profesora Sherty en el tema sobre el desarrollo de la moderación en el diálogo. En temas de facilitación, pues se tiene que establecer, digamos, una agenda de trabajo. En esa agenda de trabajo, digamos, en el cómo íbamos a trabajar más, no en el qué, porque en esa agenda se establece el qué y el cómo. El qué definitivamente ya ellos lo habían planteado en un primer acercamiento. Como bien lo dijo la profesora Elsie, nosotros venimos en una facilitación con ellos primero, que fue acercarnos a ellos, hacer una primera construcción de que ellos aceptaran el diálogo, y en ese proceso de aceptación del diálogo, ahí se trabajó una agenda, es decir, el qué. Una vez trabajado el qué, que es parte de la metodología, obviamente establecimos el cómo. El cómo definitivamente fue dado por los mismos grupos sociales, no era por parte de la facilitación, en este caso son ellos lo que establecen, digamos, cómo iba a ser el procedimiento a seguir para lograr ese proceso de construcción comunicativa. Nosotros simplemente lo que hicimos fue guiarlos en ese proceso de construcción comunicativa, en el procedimiento, cómo establecer las reglas de comunicación. Y en ese proceso de reglas de comunicación entre ellos como parte, primero lo establece pues las organizaciones sociales, y una vez establecido las organizaciones sociales, donde fue avalado por ellos, fue construido por ellos, pasa entonces al Ejecutivo para que el Ejecutivo pues dijera si estuviese o no de acuerdo con esa metodología, el qué. Una vez aceptado el qué, que eran los temas que se llevaron en la primera fase, lo que se le llamó la etapa coyuntural, que se aceptó. Después vino el cómo, que también fue avalado por el Ejecutivo. Lo que para nosotros en técnicas significa entonces esa construcción de confianza de ellos, porque se logró de alguna forma un primer acuerdo, que era que ellos se pusieran en tono, en común, sobre el qué era la agenda, es decir, los objetivos de esa primera fase de diálogo, y segundo, cómo iban a llevar a cabo ese proceso de diálogo. El rol nuestro entonces como facilitador, digamos que a través de la estrategia de la moderación, nosotros logramos que se cumpliera. Obviamente, como tú bien fue dinámico, fue porque era un procedimiento, digamos, amplio, no estaba hecho para todas las circunstancias que se iban a desarrollar, entendiendo que ese tipo de diálogo social era inédito, nuevamente lo repito. Sentar al gobierno como parte, independientemente del poder que actualmente tiene decisorio el Ejecutivo, pero sentarlo como un actor más frente a organizaciones sociales, es una situación inédita en este país. Creo que no ha habido una situación así parecida. Entonces, realmente eso llevó que tanto para el Ejecutivo también fuera un aprendizaje, pero también para las organizaciones sociales, ¿no? Y que ellos se empoderaran del procedimiento. ¿Ya? Porque no solamente era de nosotros como facilitadores, sino también de ellos. Y por eso que en algún momento, si se siguió la mesa, ellos mismos decían, hay que cumplir con la metodología. Exacto, que era una palabra que vi en las redes que se puso muy de moda, la metodología. Y es por eso, porque al inicio el rol entonces nuestro fue como mandar ese mensaje, que en tema de mercadeo es como el mensaje, digamos, ahí que va en tras bastidores, es como que tienen que cumplir con la metodología dice esto va por allá, porque era nuestro rol, cumplir el orden de la participación de ellos como actores, 1, 2, cumplir los ejes temáticos, ¿no? O sea, el orden de los ejes temáticos,
en la conducta ética también de ellos, que a pesar de que quizás no estaba 100% definida, establecía cosas amplias como que la facilitación tenía que llevar el orden y la forma de comunicación. Entonces, es un tema ético de que las personas, si se van a comunicar, lo hagan a través de los valores sociales que nosotros hemos venido entendiendo desde que estábamos pequeños, ¿no? Esos valores que vienen de familia. Entonces, eso era también parte del rol que nos correspondió a nosotros, un poco dirigir esa comunicación en ese sentido, y que después al inicio fue complicado, sí, porque obviamente al ser construido por una de las partes, en este caso las organizaciones sociales, y solo ser avalado o no por el Ejecutivo, significaría en un primer inicio que las organizaciones sociales tenían más dominio del tema, ¿no? Sobre el mismo contenido. Pero sin embargo, al desarrollo del proceso, nos dimos cuenta que la otra parte actora, como fue el gobierno, ellos también se empoderaron de la metodología, lo que supuso mucho que el tener el manejo del procedimiento, del diálogo y la comprensión de ese procedimiento fue lo que llevó al éxito del diálogo, lo que significa del cumplimiento de las reglas y de las normas de conductas básicas dentro del proceso. Definitivamente que esto que nos comparte es sumamente interesante, ¿no? Sobre todo cómo se va articulando todo este proceso y el rol de cada uno en esta en la construcción de esa confianza, de esos acuerdos, de esa no es fácil, como decíamos al principio y como lo recalcó el Papa Francisco, es una construcción, ¿verdad? Hay que irlo haciendo, el qué queremos, dice, ponernos de acuerdo, ¿qué? sí. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos acá? ¿Verdad? Y ya después el cómo lo vamos a hacer. Así es. Porque a veces nos quedamos, bueno, vamos a protestar sin saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Y fue muy interesante y creo que es un trabajo, una construcción, es un ejemplo no solo inédito, histórico, que nos sirve también para nuestras vidas, para la resolución de nuestros conflictos, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, en nuestra misma iglesia. Así es. Es un elemento muy importante, ¿verdad? Cómo sí. poder conversar a veces con nuestro párroco o con nuestras señoras de la iglesia y cómo poder tener esa comunicación también con las otras generaciones, ¿verdad? Pensando en los jóvenes, en los niños, que necesitan también esa devolverle la confianza que a veces la hemos perdido. Así es, y bueno, precisamente este último espacio vamos a escuchar a la profesora Elsie en esa línea, Ricardo, porque muchas veces nosotros durante el diálogo hemos visto momentos en que está muy fluido, comparten, llegan a consensos, hablan todos y están como todos hacia un mismo objetivo, se ve todo bien. Pero hay otros momentos en que se ve una tensión entre los actores. Quizás también ahora en estos momentos estamos viendo esa tensión que se da entre los actores. Sin embargo, vamos a escuchar a la profesora Elsie en última parte de la entrevista, en que nos va a compartir acerca del manejo precisamente del conflicto y de cómo este espacio de diálogo también reconoce la parte emocional, humana, cómo manejan las situaciones que están viviendo. Vamos a escuchar a la profesora Elsie Lescano en este momento. Bueno, sí, precisamente partimos de la nueva visión del conflicto. Y es que la visión tradicional del conflicto lo identifica o lo presenta desde el aspecto negativo. Sin embargo, con esta nueva visión del conflicto siempre hay oportunidades, aún en los momentos más difíciles, más complicados, donde las posiciones o los planteamientos originales son tan distantes. Y el trabajo de poder conducir o de moderar una reunión para tratar de acercarlos
a puntos comunes a través de esta metodología básica que es sustentada en los tiempos en que se asigna a cada grupo. Por ejemplo, ellos indicaban que con 10 minutos por alianza o por grupos o por grupo ejecutivo, ellos podían avanzar con los ejes temáticos con la agenda que tenían presente y que habían logrado consensuar. Así que cuando se estaba trabajando sobre un tema, se procura seguir desarrollando el mismo tema. Por supuesto que en medio de la conversación, del intercambio de ideas, con toda una serie también de peticiones y de sugerencias de los grupos representativos, no solo los que estaban en la mesa, sino también las bases en los sectores donde a quienes ellos representaban también, pues aprovechaban para presentar sus peticiones o solicitudes a través de los miembros o los voceros. Y cuando se estaba trabajando con el tema, pues eran los 10 minutos, ellos lo podían trabajar individualmente, un vocero con los 10 minutos solo podían distribuir 2 o 3 voceros. Entonces, no es tan fácil cuando es un tema que quizás tiene mucho tiempo, a través del momento, pues es reflejo de muchas situaciones acumuladas y que al momento de plantearlo, pues el tema emocional también está ahí conectado. Poder comprender que estábamos ante situaciones diversas con seres humanos, con emociones, con sentimientos, pues una cosa es lo que se podía observar desde los medios de comunicación y otra lo que se estaba viviendo en ese escenario. Pero siempre con esa mirada positiva, una mirada positiva de poder hacer la observación, decir, bueno, comprendemos que hay mucho que comentar, pero van a tener oportunidad en una segunda ronda. Si ustedes desean en un momento dado tener más tiempo para extender sus planteamientos, es importante que los sometan a la mesa, no puede ser unilateralmente. Entonces eso forma parte de la metodología y creo que es el desarrollo de todo un proceso de cambio, de un aspecto cultural, de seguir fortaleciendo habilidades y reconociendo que bueno, hay una manera desde esa visión tradicional del abordaje de los conflictos, donde alguien puede pensar que tiene mayor ventaja o menor, a otra que es el modelo del encuentro, de la presentación de situaciones, de la escucha activa, de poder respetar o valorar el espacio para que uno pueda escuchar lo que el otro quiere decir, presentar propuestas, contrapropuestas, hacer preguntas. Luego de eso, las mesas de acercamientos para que si hay algún estancamiento ante un planteamiento, estas mesas de acercamiento, que muchas veces cuando se hablaban de los recesos, las personas decían otro receso, pero realmente era para poder avanzar a nivel de equipo con los representantes y voceros para el análisis un poco más profundo de temas específicos. Y en esas mesas de acercamiento, que acá, por ejemplo, se dice, bueno, no se acepta ni se rechaza, se construye y se va colocando un insumo y otro, pues observamos que sí fue muy positivo el uso de estas mesas de contactos o de reuniones por separados, que probablemente en unas primeras fases no se manejaban en otras salas, porque habían salas adjuntas, pero que permitió avanzar con la agenda y que es un proceso, o sea, no es un tema de una persona, de un grupo, de un sector, es un trabajo de todos, un trabajo de equipo y que se logró precisamente porque siempre se trabajó y se solicitaba el trabajo constructivo de buena fe, de poder aportar, de avanzar, de mirar aquellas cosas que quizás no estaban muy claras y a través de las mesas de acercamiento se hacen los análisis y los intercambios. Así que sí, la asignación de los tiempos de intervención, los tiempos de propuestas, según los temas establecidos, las contrapropuestas, las mesas de acercamientos o de contacto,
las rondas de preguntas para poder construir. Así que fue para nosotros un aprendizaje y creo que es una oportunidad, como mencioné hace algunos momentos, de seguir construyendo una cultura del diálogo. Seguir construyendo una cultura del diálogo, Ricardo, es el mensaje que nos dejan estas hermanas profesoras expertas en todo este tema de mediación, resolución de conflictos, y que dentro del equipo de la Iglesia Católica que ejercieron como facilitador, ellas pusieron al servicio estos conocimientos para poder trabajar la moderación de la mesa. Y creo que también es una enseñanza para todos nosotros, que no le tengamos miedo al conflicto. A veces pensamos que el conflicto es el mal y hay que rechazarlo o huir de él, y no. Dice la profesora, ¿verdad? Ha sido la experiencia de que se puede en el conflicto buscar la solución, ¿verdad? Todo tiene solución en la vida y no tenemos que tenerle miedo, tenemos que sentarnos y conversar. Y me gustó mucho lo de las mesas de juntas, mira, porque sí, a veces cuando estamos todos juntos nos da temor y no queremos hablar o queremos mantener nuestra postura rígida, pero cuando hablamos, como dice el Evangelio, llámalo aparte, conversa con él y dile, mira, esto está pasando, ¿qué podemos resolver juntos? Y después lo llevamos a la mesa más grande. Son como bonitos técnicas o pasos de una metodología para resolver conflictos. Así es, y Ricardo, para terminar este programa hemos tenido una semana muy activa también, como siempre. Así y es. La semana pasada, el 30 de septiembre, tuvimos la reunión de las pastorales especializadas. Aquí hemos tenido muchos temas de eso. Las pastorales especializadas atienden un objetivo específico, y tenemos las pastorales y poblaciones específicas. Tenemos la pastoral de la salud, la pastoral de movilidad humana, la pastoral penitenciaria, la pastoral de Laudato Si, de la ecología integral, y se están integrando tres, la pastoral de turismo, la pastoral indígena y la pastoral afropanameña se integran a esto para también acompañar a estas poblaciones en fortalecer todos sus espacios también, para se reconozca su dignidad de ser humano y encuentren también vías para su realización, Ricardo. Entonces estamos copiando lo de la mesa. Exacto. Estamos haciendo una pastoral especializada ampliada y nos alegra, claro, porque son problemas también que afectan a los indígenas, esas poblaciones, a los afros. Y el tema de turismo, nos preguntaban por qué. Estamos en Panamá sufriendo trata de personas. Así es. Estamos viviendo todavía escenarios de esclavitud y tenemos que denunciarlos y trabajar con esas personas. Y también quería compartirlos, o estamos compartiéndoles, que el día sábado 1 de octubre tuvimos el gran gusto de reunirnos con el grupo de pastoral social de la parroquia San Francisco de la Caleta. Vino Johnny Ascuani con todo su equipo, muy fortalecido, muy animado a poder saber cómo prestar sus servicios de una mejor manera, cómo poder organizar mejor la pastoral social. Nos compartió que ahí en la parroquia ya el párroco, con mucho entusiasmo, está elaborando un proyecto parroquial en donde va a involucrar a las 22 pastorales que hay ahí. Así hay 22 grupitos, dijo, ya los identificaron, y entonces están viendo cómo se sientan, cómo dialogan, cómo se ponen de acuerdo en qué quieren y cómo lo van a hacer. Y esperamos pronto tener a ese equipo que es muy entusiasta por aquí para que nos compartan un poquito de todas esas inquietudes. Y el martes, Ricardo, el 4 de octubre, de la fiesta de ese santo, San Francisco de Asís, pues tuvimos el cierre del mes de la creación aquí en el arzobispado con una hermosa Eucaristía celebrada por el padre de la parroquia del Buen Pastor, el San padre Martín, Arturo. Padre Arturo. Entonces nos acompañó una homilía muy hermosa, y que también recordamos al padre
Kasubowski, el padre Pablo Kasubowski, con todo ese trabajo franciscano y con todo ese trabajo en las comunidades de Tortí, Ricardo. Así que animamos a todos los que están en el movimiento Laudato Si y todos los que estamos preocupados por nuestra casa común, para que escuchemos el clamor de nuestra creación, nuestro ambiente, nuestra madre tierra nos está llamando. Y miren, hace poco aquí el río Pacora, sí. Hace unos días también en Darién, en David, en Tierras Altas, en Arraiján, nuestros ríos están reclamando y están clamando para que Dios los escuche. Y ya no digamos el pobre que siempre viene y nos clama por el apoyo. Así es que la Pastoral Social sigue recibiendo, hermanos y hermanas, todo tipo de donaciones que ustedes quieran dar, en ropa, en alimentos, en artículos de bioseguridad, y estamos también recibiendo voluntarios. Si hay alguna persona que quiera darnos y donarnos su tiempo, su conocimiento, su experticia, también es bienvenida. Y para mayor información de esta y de todas las actividades de Pastoral Social, o si desea colaborar con nosotros en todas estas actividades, nos puede llamar al 282-6550 o al 6721-5555. Y puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Pastoral Cáritas Panamá. Les esperamos el próximo jueves a la misma hora. Saludos. Que Dios nos bendiga. Esto fue Pastoral Social en Acción, una plataforma de acompañamiento a las obras de misericordia, las obras de servicio y el quehacer de las pastorales especializadas en el país. Todo por Radio Hogar, la voz de tu iglesia.